Primero, tenemos que condenar enérgicamente la posición que ha tenido el gobierno de la República. Es increíble que la presidencia de la República y la presidenta Claudia Sheinbaum no tenga el más mínimo elemento de sensibilidad, de empatía, de ver lo que ha hecho este gobierno salvaje, criminal, el narcogobierno de Morena. Criminalizar, perseguir, golpizas salvajes que todos hemos visto en los medios de comunicación y en las redes sociales, a jóvenes, a niñas, a niños, a mujeres, a adultos mayores, y que este gobierno indolente, intolerante, intransigente, corrupto y cínico, autoritario, represor, como lo representa este gobierno de narcopolíticos de Morena, ha actuado contra quienes de manera libre deben de tener el derecho y la oportunidad de manifestarse. Que hoy en México no se puede protestar, que hoy en México no se puede tener una posición distinta. Por eso desde el grupo parlamentario del PRI, en el Senado de la República, desde el Partido Revolucionario Institucional, lo hemos hecho ya en la Cámara de Diputados hace unos momentos, fijar una postura no solo que haremos a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque la manera salvaje, grotesca, de represión que ha actuado el gobierno de Morena es para denunciarlo y exhibirlo a nivel internacional. Hace unos minutos tuve la oportunidad de platicar con el padre de uno de los muchos jóvenes que han sido detenidos, que hoy están enfrentando la persecución del régimen de Estado, una política de un gobierno autoritario, como lo hacen las dictaduras narcas y terroristas, como la que hoy se instaura en nuestro país, violando todos los derechos fundamentales de los ciudadanos. Exigimos que se liberen inmediatamente a los jóvenes que son presos políticos de este narcoestado de Morena. No podemos permitir que eso suceda en nuestro país. No podemos permitir que este gobierno indolente, intolerante, intransigente, violente a las y los jóvenes, violente a las mujeres, a los adultos mayores. Y por eso exigimos la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un cero a la izquierda, no representa nada, no ha habido un solo pronunciamiento. Y nos genera indignación, nos genera rabia, porque estos cínicos lo único que hacen es atropellar los derechos de las y los mexicanos. Una Comisión Nacional de los Derechos Humanos ausente, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que está siendo parte de la persecución del Estado mexicano a las y los jóvenes, y hay que decirlo con carácter y con determinación. Si se meten con una mexicano, con un mexicano, con un joven, con una niña, con un niño, con una mujer, con un adulto mayor, ahí debemos de estar todos para defenderlos. No podemos permitir que se violenten los derechos fundamentales. Un cerco brutal que están haciendo para desviar la atención de lo que está ocurriendo en nuestro país. La mayor represión, brutal represión del gobierno narco de Morena para perseguir a quien piensa de manera distinta. Y el país sigue desbordado en la inseguridad. No hay controles. Acaba de hacer hace unos días un pronunciamiento del gobierno cínico, simple, para tratar de resolver los temas de seguridad en el país. ¿Qué van a hacer con Michoacán? ¿Ya olvidaron Michoacán? ¿Ya olvidaron Uruapan? ¿Ya le dieron la vuelta a la hoja? ¿Ya estás con los distractores este gobierno de que hay mucha inversión, de que hay empleo? No, amigos de los medios de comunicación, no permitamos que desvíen la atención. Quieren distractores. Hay que hablar todos los días de estos cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena, de todos los actos de corrupción que están haciendo en el país, de cómo se les cae el país a pedazos. No hay empleo, no hay medicamentos, no hay apoyo al campo, no hay atención para generar mejores oportunidades para las y los mexicanos. Y por eso habremos de denunciarnos todos los días desde el Partido Revolucionario Institucional y decirle a este gobierno que no les tenemos miedo, porque la actitud que ha adoptado la presidenta de la República y el gobierno de la República es de represión, es de persecución, es de amedrantamiento.
denunciar a los jóvenes por tentativas de homicidios, por secuestros, por robos, por violentar a quienes todos vimos que los violentos fueron desde el gobierno de la República. No es solo sancionar a los mandos policíacos que luego terminan pagando los platos rotos del gobierno. Hay que sancionar este gobierno cínico y corrupto, porque la orden de reprimir a los jóvenes, de perseguir a los jóvenes, de violentar a los jóvenes, de gasear a niñas y a niños, de acusarlos de intento de homicidio, la orden vino del gobierno de la República y del gobierno de Morena. Por eso no nos podemos quedar callados, por eso hay indignación, por eso hay rabia, hay molestia, porque no hay el más mínimo sentido de identidad con la protesta justa, legítima, de jóvenes que lo único que quieren es seguridad, es mejores oportunidades y es que sean escuchados. Hoy se criminaliza, hoy el gobierno monta un circo, no solo para perseguir y desacreditar las protestas que se dan en nuestro país, porque no solo son las protestas de los jóvenes, son las protestas de los campesinos, son las protestas de los productores, de los ejidatarios, de los médicos, de las madres buscadoras, de los padres de los niños que tienen cáncer. Eso es lo que debemos de señalar y no podemos quedarnos callados. Hay que señalar este gobierno cínico, corrupto y lleno de narcos políticos de Morena. Ahí está el desdén del gobierno de no poder trabajar de manera conjunta para combatir al crimen organizado. Así como vimos a la presidenta de la República, así como vimos al gobierno de Morena atacar y golpear salvajemente a los estudiantes, de decir en discursos incendiarios que son culpables, que son violentos, así quisiéramos verlos a estos combatiendo al crimen organizado, a los narcopolíticos de Morena. Con esos se mueren de miedo. Este pinche gobierno de mierda está asesinando a los jóvenes, está asesinando a los niños. ¿No ven los resultados? Lo que hay en Sinaloa. En 6 meses, en los últimos 6 meses, más de 2,000 homicidios, más de 2,000 desaparecidos, más de 1,500 micro y pequeñas empresas que cerraron. ¿No ven eso? Más de 60 niñas y niños asesinados. Este es el pinche gobierno de Morena. Son brutos para gobernar. Salieron más pendejos que corruptos. No saben gobernar. Son brutos y no tienen capacidad para llevar los destinos de este país. Por eso estamos indignados, por eso tenemos rabia con este gobierno. Por eso en los próximos días vamos a exhibir a todos esos políticos de Morena narcos en fotografías, en campañas, para que el gobierno los conozca, pero sobre todo para que el gobierno los persiga, porque son parte de su gobierno. Son corruptos, son cínicos y son brutos. Pero también queremos que el pueblo de México los conozca, para que cuando los vea en la calle, los señale, los increpe, les reclame, les pida y les exija cuentas por qué están dividiendo al pueblo de México, por qué están permitiendo que asesinen a niñas, a niños, a jóvenes, a mujeres. Este gobierno, amigos de los medios de comunicación, es un gobierno fallido, es un estado fallido. Aquí ya quedó claro que en México los que mandan son los carteles del crimen organizado. Y Morena es un partido político narco, es un cartel del crimen organizado. Y por eso están utilizando las instituciones del Estado mexicano para perseguir a quien piensa distinto. No solo a los opositores, no solo a los dirigentes políticos como nosotros, a los ciudadanos, a los jóvenes estudiantes, a las madres, a los adultos mayores. Eso es Morena, una vergüenza. Morena asesina, Morena mata. Morena quiere silenciar a cualquier voz distinta a este régimen corrupto. Pero no nos van a callar y los vamos a seguir denunciando todos los días, a nivel nacional y a nivel internacional, porque debe de tener consecuencias, porque la orden vino desde el más alto nivel del gobierno: reprimir, castigar, violentar, golpear a los jóvenes que participaron en la marcha del pasado día sábado, que lastimó y le dio en el corazón a muchas mexicanas y a muchos mexicanos. Por eso estamos indignados.
Y por eso habremos de presentar iniciativas de ley severas, no solo para que quieran castigar a los mandos policíacos, porque con eso se quieren lavar la cara estos corruptos. No, que sancionen a los policías y a los mandos policíacos y ahí están los chivos expiatorios. No, al gobierno, porque el gobierno dio la orden. Y sí saben lo que hicieron en Bangladesh, en la resolución que dieron en ese país por haber reprimido el gobierno una manifestación en el 2024 a los jóvenes, la pena de muerte para quienes participaron en ello. Esa es la indignación que hoy tenemos en el pueblo de México. Estamos hasta la madre del gobierno de Morena. Está destruyendo este país y los vamos a combatir con firmeza y con mucha determinación y decirles a los jóvenes, no solo los acompañamos, los apoyamos y los respaldamos en sus legítimas causas, demandas y luchas. Y está claro y acreditado por todos los medios de comunicación que ese bloque negro es parte de Morena. Morena nos mandó a violentar a quienes participaban en esa manifestación. Por eso hay que exhibirlos. Si el gobierno calla, que hable la calle, que hable la gente, que hable el pueblo, y hay que enfrentarlos con determinación y carácter. No hay que tener miedo. El miedo es de los cobardes. Y la oposición, la responsabilidad de nosotros es de enfrentar a este gobierno tirano, autoritario, cínico y corrupto con mucho carácter. Porque muchos políticos andan muertos de miedo, viendo cómo quedan bien con el pinche gobierno para que no los persigan. No, aquí la gente y el pueblo de México tiene que tener claro que aquí estamos los priistas, aquí estamos los legisladores, aquí está la militancia del PRI para defender y para no echarnos para atrás. Siempre con mucho orgullo, con mucha determinación, echados para adelante, pero a los amigos de los medios se los decimos con una enorme responsabilidad. Estamos siendo parte del México más negro, más oscuro y más trágico. El peor gobierno autoritario y represor en la historia de nuestro país. No lo permitamos, levantemos la voz, porque en los ojos de todos nosotros, estos están destruyendo las instituciones, la democracia, el Estado de Derecho y están empezando a quitarle las libertades a las y los mexicanos. Pero aquí estamos firmes y de pie y dándole para adelante.